Bueno, y vamos a resolver este problema. Suponga que usted es un explorador submarino, se encuentra con dos cubos de arista, uno de 2 y otro de 20 centímetros. Y el pequeño tiene un peso aparente dentro del agua de 120 gramos. Y entonces le preguntan cuánto pesa el segundo, ya que sobrepasa lo que usted puede medir. Y están dentro del agua y el agua salada tiene una densidad de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a hacerlos. Entonces, estos son los datos. El cubo pequeño tiene 2 centímetros de arista, tiene una masa de 120 gramos. El cubo grande tiene 20 centímetros de arista, por lo tanto hay que calcular su masa porque no la conocemos. Pero, entonces, ¿cómo calculamos el volumen de los cubos? Es lado al cubo. Entonces, el volumen de este cubo es de 2 centímetros al cubo. Entonces, esto nos da 8. Vamos a calcularlo. Entonces, el volumen, va a ser 1. Esto es igual a 8 centímetros cúbicos. El segundo, el volumen 2 es igual a 20 centímetros al cubo. Entonces, el volumen 2 es igual a 2 al cubo 8 y 3 ceros que arrastras, porque va al cubo, ya te da 8000 centímetros cúbicos. Entonces, este tiene 10 veces más masa que este. Vaya, si es la misma densidad, debe de pesar nada más 10 veces más. Pero no, vamos a calcular la masa verdadera. Entonces, bueno, pues sí, el peso aparente es el peso aparente. Vamos a representarlo así, PE. El peso aparente es igual al peso, W, menos el empuje de Arquímedes. ¿Qué es eso del empuje de Arquímedes? Cuando un objeto está dentro del agua, cuando ya no está flotando aquí una parcial, sino está completamente sumergido, entonces no importa que esté sumergido en el agua, el peso sigue tirando hacia abajo, pero hay una contrafuerza que es el empuje de Arquímedes. El empuje de Arquímedes es igual a el volumen del objeto por la masa del líquido que desplaza. Y la masa como la calculas, pues es la densidad, es la densidad por el volumen. No, bueno, cierto, el empuje es perdón. Es la masa del líquido que estás desplazando por la gravedad. Y la masa, ¿cómo la calculas? Ahora sí, es la densidad del líquido por el volumen del líquido. Y esto va a ir multiplicado por la gravedad. De tal manera que si el líquido es más denso, el empuje será más intenso. Y entonces, por ejemplo, si se trata de agua, un balín de hierro se hunde completamente en el agua. Pero si se tratara de mercurio, donde la densidad es 13 veces más grande que la del agua, 13.6 veces más alta, el balín de hierro flotaría. Y entonces vemos este efecto. Que de hecho, o sea, cuando tú arrojas un objeto al agua, a un líquido, agua o lo que sea, se hunde hasta el grado en el que el peso es exactamente igual al empuje. En eso se basa lo que vimos en el video anterior, de que tú puedes conocer entonces la densidad de una sustancia a través de la cantidad que se encuentra sumergida, a través de una igualación de estos dos. Un proceso un poquillo larguillo, pero bueno, es de ahí de donde proviene. Entonces, como la densidad de estos dos objetos es igual, sus densidades son iguales porque es el mismo material, entonces la masa 1 sobre el volumen 1 es igual a la masa 2 sobre el volumen 2. Pero estamos hablando del peso aparente, todavía no estamos hablando del peso real. Entonces, hay que ver el peso aparente. En realidad es el peso aparente, no es la masa tal cual. Y es de 120 gramos fuerza. Entonces, ¿cómo calculamos la masa? Entonces, pues sí, vamos a despejar el peso. Entonces, el peso es igual al peso aparente más el empuje de Arquímedes.
el peso aparente más el empuje de Arquímedes. Y peso aparente, así lo puse como P, peso aparente. Entonces, PE. Entonces ya nada más sustituimos el peso aparente, es de 120 gramos fuerza, más la densidad del líquido. Como lo estamos manejando todo en gramos, la densidad que es 1030 kilogramos sobre metro cúbico, vamos a pasarla a gramos. Entonces sería 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. Y el volumen ya lo tenemos, 8 centímetros cúbicos o mililitros, como lo quieras llamar. Y tenemos la gravedad. Y bueno, entonces es 1.03 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen, que son 8 centímetros cúbicos, por la gravedad, que es 9.8. Ahí no cabe. Vamos a hacerlo más abajo. W es igual a 120 gramos más 1.03 gramos sobre centímetro cúbico por, son gramos fuerza. De una vez, estos son gramos fuerza. Entonces, si yo lo quiero convertir a newtons, hay que transformarlo a kilogramo fuerza. Serían 0.12 kilogramos fuerza por 9.8 newtons sobre kilogramos. Sí, es cierto, ya hay que manejarlo en kilogramos para que lo transformemos a newtons, que sería más fácil. Entonces, esto es 1.3 kilogramos sobre litro, más 1.03 kilogramos sobre litro por el volumen en litros, que es 0.008 litros, por la gravedad, otra vez no cabe, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces son 12 por 9.8. 0.12 por 9.8. Esto es igual a 1.176. Ya queda, estos son kilogramos fuerza. Más, ya esto ya quedaría en newtons. 9.8 por 0.008 por 1.03. Ahí está. 0.0807. Todo esto está en newtons. Entonces el peso de esta cosa más 1.176 es igual a 1.125.6 newtons. Si lo pasamos a kilogramos, sería nada más eso entre 9.8, entre 9.8 es igual a 0.128. 0.12824 kilogramos. Y entonces, despejando la masa 2, la masa 2 es igual a la masa 1 sobre el volumen 1 por el volumen 2. Entonces, la masa 2 es igual a los 0.128 kilogramos sobre el volumen, que es 0.008 litros, y el otro volumen, que es de 8 litros. Entonces, la relación es 1 a 1000. Entonces, es esto por 1000. Entonces, la masa 2 es de 128.24
kilogramos. Así es como quedaría esa. 128 kilogramos, sí, con razón no logró cargarlo. Bueno, entonces vamos a hacer este otro problema. Se tienen dos esferas de distintos tamaños que están sumergidos en un fluido cuya densidad es de 820 gramos sobre litro. Una de las esferas tiene un radio de 1 metro y la otra de 15 centímetros. La pequeña pesa adentro, ándale, salí de mi, así le dicen en mi rancho, adentro. Una pesa dentro del aceite, 15 kilogramos. Y la pregunta es, ¿qué masa real tiene la esfera grande? Esta es la esfera pequeña, entonces, ¿qué es? La esfera de 15 centímetros de radio tiene un peso de 15 kilogramos. Entonces, ¿cuánto va a pesar? La de 1 metro. No van a decir que un metro cúbico, que un metro, que va a pesar 1000 kilos. Vamos a ver cuánto pesa en realidad. Bueno, entonces, nuevamente, tenemos una esfera chiquita y una esfera grandota. Y esta tiene un radio de 0.15 metros. La otra tiene un radio de 1 metro. Esta tiene un peso aparente. Un peso aparente de 15 kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la masa real de la segunda, la grande? Entonces, nuevamente, habíamos visto que el peso real es igual al peso aparente más el empuje de Arquímedes. El peso aparente ya nos lo dan. El empuje de Arquímedes, hay que calcularlo. Bueno, pero son 15 kilogramos como que fuerza, porque es lo que está pesando. Entonces vamos a transformarlos de una vez a newtons. Por 9.8 newtons. Entonces son 15 por 9.8 newtons, me da 147. Recordemos que cuando tenemos una báscula, una báscula, un dinamómetro, como en este caso, cuando tú pesas un objeto, te dicen, no, pues pesa tantos kilos, pero esos kilos son kilos fuerza o kilos masa, es casi es lo mismo. Pero en estos casos no vamos a manejar como kilogramos fuerza estrictamente. Entonces, la equivalencia, ya habíamos visto que un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. Entonces, por eso utilizo esta conversión de que un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons sobre kilogramo. Bueno, entonces, kilo con kilo se anula y ya nada más queda 15 por 9.8, son 147 newtons. Es eso. Ahora, el empuje de Arquímedes. El empuje de Arquímedes habíamos visto que era el volumen de líquido por, bueno, es el volumen de líquido que se desplaza por la densidad de dicho líquido por la gravedad. Entonces, vamos a encontrar el peso. Entonces, no es cierto, necesitamos primero el volumen de líquido. Entonces, para calcular el volumen, punto y aparte, para calcular el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, vamos a calcularlo. El volumen es igual a 4/3 de pi por 0.15 metros al cubo. 0.15 elevado al cubo multiplicado por pi por 4 entre 3. 0.014137. 0.014137 metros cúbicos. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Y bueno, ya tenemos entonces el volumen de líquido que se desplaza, porque no vas a desplazar más volumen que el que ocupa la misma esfera. Entonces ya tenemos tenemos la densidad de líquido, también nos lanzaba el problema, que era de 820,
kilogramos sobre metro cúbico. Decía que era gramos sobre litro, pero recordemos que la equivalencia de esos es de 1 a 1. Entonces, 820 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya podemos calcular el empuje de Arquímedes y ya tenemos el peso aparente, entonces ya podemos calcular bien el peso tal cual. Entonces, el peso es igual al peso aparente, que es de 147 newtons, más el 0.0141 metros cúbicos por el 820 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y esto ya nos va a dar en newtons. Metro cúbico con metro cúbico se anulan y quedan metros sobre segundo cuadrado por kilogramo, son los newtons, lo mismo que tengo aquí. Entonces, 0.0141 por 820 por 820 por 9.8. Esto es igual a 113.603. .606 newtons. Esto nos da de 260.606 newtons. Ahora, si quiero saber la masa, entonces la masa es igual a esto entre la gravedad. 260.6 entre 9.8. 26.59 kilogramos. Y eso ya sería kilogramos masa o kilogramos fuerza, si lo quisieras ver. Esto es lo que pesaría. 26.59 kilogramos, pero fuera del fluido. Eso es lo que pesaría ya realmente. Entonces, yéndonos al problema, densidad 1 es igual a densidad 2, entonces masa 1 sobre volumen 1 es igual a masa 2, volumen 2. Entonces, despejando la masa 2 es igual a masa 1, volumen 1, por volumen 2. Y bueno, entonces vamos a desarrollar un poquito esto. Y quedaría masa 2 es igual a masa 1, en la cual ya lo tenemos, esta es la 1. Entonces, el volumen 2 es igual a 4 tercios de pi por radio 2 al cubo. Y el volumen 1 fue 4 tercios de pi por radio 1 al cubo. Entonces, como 4 pi tercios, 4 pi tercios me multiplica arriba y abajo, pues lo podemos eliminar. Y entonces ya nada más la masa 2 queda como una relación de radios. Entonces la masa 2 es igual a la masa 1, 26.59 kilogramos por el radio 2, 1 metro al cubo sobre 0.15 metros al cubo. Ya metro cúbico con metro cúbico se anula. Y se alcanza a ver. Entonces, entre 0.15. La otra va a pesar 7.879.25. 7.879.25 kilogramos es lo que va a pesar fuera del agua.
Esa es la masa real de la esfera 2, la que es más grande. Bueno, entonces, las fórmulas de las cuales vamos a partir, esta es una de las más importantes, como es la misma densidad, pues esta es la clave para resolver el problema. Esta nada más desarrollada pues de esta otra, y ya de aquí partimos a esto. Pues no tiene sentido y ya. Entonces, la clave aquí es primero calcular el peso real. El peso real, que es igual a la suma del peso aparente más el empuje de Arquímedes. Y ya, bueno, ya habíamos visto que el empuje de Arquímedes es el volumen, densidad del líquido, gravedad. Y para calcularlo, entonces, siempre necesitamos el volumen del líquido, que es el volumen del objeto. Y entonces, esta otra es para calcular el volumen 1, que es el volumen de la esfera pequeña. Y ya al final lo hacemos. Aquí también podríamos no haber desarrollado esto. Podríamos haber calculado en los volúmenes directamente. Hacemos la relación y da lo mismo. Nada más que quise desarrollarlo para simplificar un poco el realizar los cálculos, pero en realidad da lo mismo. Y bueno, es así como se hace a grandes rasgos un problema de este tipo, donde tienes dos objetos que sean de la misma densidad, al compararlos como quedan.